Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a ver el ejemplo de caída de presión en una tubería de gas natural, que es una tubería horizontal. En este caso, bueno, vamos a tener gas natural que contiene una composición de 85% mol de metano y 15% mol de dióxido de carbono. Nos da una densidad que sería de 2.879 kilogramos sobre metro cúbico y una viscosidad de 1.2 por 10 a la menos 5 kilogramos sobre metro sobre segundo. Okay. Esta mezcla de gas, bueno, este gas va a ser bombeado a través de una tubería horizontal, cédula 40, con 6 pulgadas de diámetro. Va a ser una tubería de acero fundido y con un flujo másico de 363 kilogramos sobre hora. Dice, si la presión de entrada de la tubería es 3.45 bars, que equivale a 345 kilopascales, y entra a 25 grados Celsius, bueno, y también la longitud de la tubería es de 20 kilómetros, que se calcule la caída de presión, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a abrir lo que es el programa HYSYS, ¿sale? Que es un portable, es para entrenamiento, está muy bien, puesto que está libre. Vamos a abrir un nuevo caso de estudio, y bueno, vamos a agregar un nuevo paquete de fluido. En este caso, al ser una mezcla de gases, tenemos que ocupar una ecuación de estado, ya sea Penn-Robinson o la de Soave-Reddy-Wong. Nosotros vamos a ocupar lo que es Penn-Robinson. Vamos a agregar los componentes que nos dice que es metano y CO2. Listo. Una vez que tenemos cargados los componentes, podemos entrar a nuestro entorno de simulación. Le vamos a dar clic aquí, entorno de simulación. ¿Ok? Hay que recordar que simular segmentos de tubería es muy importante, puesto cuando queramos simular una planta completa, debemos de tomar en cuenta que existen tramos de tubería, tramos largos de tubería que, que conforman la planta, que transportan un fluido, ya sea líquido o gas, a través de las diversas operaciones unitarias y procesos unitarios que tiene la planta. En este caso es un ejemplo sencillo de una tubería de 20 kilómetros, ¿no? Pero va a haber ocasiones donde tengamos que meter una bomba, un compresor, que alimenten a un reactor, no sé, habrá que ir viendo, analizando de qué planta se trata de que vamos a simular. Lo primero que vamos a hacer es insertar una corriente. Esta corriente, que voy a llamar corriente 1, vamos a empezar a llenar con los parámetros de entrada. Nos dice que tenemos 25 Celsius, tenemos una presión de 345 kilopascales y un flujo másico de 363 kilogramos por hora. ¿Okay? Vamos a rectificar, ok, 363, está bien. Y vamos a añadir las composiciones. Nos dice que es 0.85 de metano y 0.5 de dióxido de carbono. Le damos ok y automáticamente la primera corriente converge. Hay que recordar que un simulador de procesos no es un programa para dibujar diagramas de flujo. Es un programa, es un software que nos va a permitir estudiar el comportamiento de un proceso, hallar condiciones de operación óptimas. Por ejemplo, en este caso queremos calcular la caída de presión, entonces hay que tener cuidado con las variables que estamos anexando al simulador. A fin de cuentas, más bien con el fin de no sobreespecificar nuestro sistema y que la simulación no converja, ¿verdad? Entonces vamos a agregar lo que es nuestro segmento de tubería. El segmento de tubería nos va a permitir simular el flujo a través de una tubería. Entonces, bueno, aquí nos está pidiendo lo que es la entrada. Yo voy a decir que es la 1. Requiere corriente de salida. Vamos a llamar una corriente 2 y una corriente de energía que yo le voy a llamar QP. Ok. Como verán, acá todavía no simula. Dice que no tenemos un segmento agregado. Entonces vámonos a lo que es Rating. Y vamos a agregar un segmento
aquí se agrega el segmento de tubería. Cabe mencionar que nosotros podemos agregar diversa cantidad de segmentos, tomando en cuenta que, bueno, una tubería, bueno, un tramo de tuberías está compuesto por diferentes accesorios. Por ejemplo, tenemos codo de 45, codo de 90, tenemos retornos, tenemos codos en TES, por ejemplo, tenemos válvulas, diafragmas, entre otra cosa, válvulas de diafragma. Entonces aquí lo podemos ir agregando, ¿verdad? En este caso pues es una tubería completamente horizontal que mide 20 kilómetros. Aquí nos está pidiendo en metros. Entonces seleccionamos y vamos a dar la longitud, que serían 20.000 metros, ¿verdad? Nos pide una elevación, en este caso la elevación es 0, ¿por qué? Puesto que la tubería es completamente horizontal, no hay cambios de elevación, entonces va a ser 0. Nos pide el diámetro, ¿ok? Y el material. Estas dos casillas se van a llenar cuando nosotros especifiquemos la cédula. Ojo, la podemos llenar manualmente, pero especificando la cédula nosotros podemos llenar estas dos casillas. Entonces vamos a seleccionar y darle doble clic al donde dice material. Aquí en material podemos ver que le vamos a dar cédula 40, ¿ya vieron? Y vamos a especificar que son de 6 pulgadas. Cabe mencionar que aquí tenemos diferentes tipos de diámetros nominales disponibles, como lo que es 1 pulgada, 1.5 pulgadas, 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas y bueno, lo que son 6 pulgadas, ¿verdad? Seleccionamos 6 pulgadas y le damos a especificar. Observen automáticamente, ya me da los 152.4 y los 154.05 que vendría siendo los diámetros. Sin embargo, aquí no acaba todo. Aquí nosotros podemos seleccionar nuestro material. Entonces nosotros nos pide acero fundido, cast iron, ahí está. Si yo le doy doble clic acá, el coeficiente de rugosidad cambia, pero bueno, lo vamos a cerrar. Ya que tenemos todo esto, como verán, nuestra simulación aún no converge. Tenemos un warning, que el warning significa que una parte de la tubería de nuestra simulación aún no converge. Aquí es muy importante saber qué es lo que vamos a agregar. Nos está pidiendo la caída de presión. Vamos a abrir la tubería y vámonos a la caída de presión. Como verán, la caída de presión todavía no la calcula ni tampoco la potencia, ¿okay? Entonces lo cerramos y vamos a especificar la corriente de salida. En la corriente de salida yo voy a colocar solamente la temperatura, ¿ok? Tomando en cuenta que en una tubería pues no tenemos calentadores, no tenemos enfriadores, por lo tanto la temperatura va a ser de 25 y automáticamente simula, ¿verdad? Nos está dando una presión de salida de 327.75. Aquí está, 327 kilopascales, estamos bien. Aquí, bueno, el simulador puede ser un poco más exacto. Cerramos y si le damos doble clic a nuestra tubería, nos vamos a parámetros, tenemos una caída de presión de 17.25 kilopascales. ¿Okay? Vamos a ver acá, tenemos los 17.59, quiere decir que estamos bien, ¿verdad? Nosotros podemos generar una tabla, entonces le vamos a decir que nos agregue la tabla, ¿okay? De todas las corrientes. Bueno, aquí no me agregó todo, ¿verdad? Vamos a agregar tablas. Nos vamos a ir a... Queremos tabla aquí a tubería. Seleccionamos tubería, hicimos show table y que nos dé las especificaciones de la tubería. Aquí tenemos que, bueno, hay una temperatura de alimentación de 25 grados Celsius, una temperatura de producto de 25, una presión de alimentación de 345, una presión de producto de 327 y un flujo, bueno, un flujo molar de 1794, ¿verdad? Pero bueno, no nos está indicando la caída de presión. Perdón, ahí está. Vamos a darle doble clic
Vamos a decirle que añada variable y vamos a buscar si por acá hay una caída de presión. Aquí está, pressure drop. Le damos OK y automáticamente me agrega la caída de presión. Aquí está mi tabla de resultados, coincide con los cálculos a mano propuestos por el libro. Y pues por el momento sería todo. Yo me despido, soy el profe Tony, espero que les haya agradado este pequeño ejemplo. Posteriormente vamos a ver otros ejemplos donde involucramos más secciones de tubería. Chao, chao, nos estamos viendo.